Ok, muy bien, buenos días a todos. Entonces, hoy es mayo 5 del 2019. Vamos a empezar nuestra reunión un poco atrasada por asuntos técnicos, pero aquí estamos. Vamos entonces a, primeramente, abrir la Biblia en Salmo 66, dando una bienvenida a todos los hermanos que están aquí en este momento presente y a los que se van a unir también. Salmo 66, vamos a leer este salmo. Voy a leer los primeros 10 versículos. Voy a utilizar la versión de las Américas, Salmo 66 del 1 al 10. Y dice así la bendita palabra de Dios. Aclamad con júbilo a Dios toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, haced gloriosa su alabanza, decid a Dios cuán portentosas son tus obras por la grandeza de tu poder, tus enemigos fingirán obedecerte. Toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti, cantará alabanzas a tu nombre. Venid y ver las obras de Dios, admirable en sus hechos a favor de los hijos de los hombres, convirtió el mar en tierra seca, cruzaron el río a pie, regocijémonos allí en él. Él domina con su poder para siempre, sus ojos velan sobre las naciones, no se enaltezcan los rebeldes. Bendecid, oh pueblos, a nuestro Dios, y hacer oír la voz de su alabanza. Él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen. Porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Vamos a hacer entonces una oración. Padre Celestial, gracias en esta mañana por traernos y aquí reunirnos a través de este medio para escuchar tu palabra. Bendice a los que estamos aquí y a los que se van a unir y también a los que van a escuchar y ver el video de este momento. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos entonces a pasar directo a nuestro tema de hoy. Vamos a ir a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 9 al 12. Romanos capítulo 4, del 9 al 12. Voy a usar la versión de las Américas. Tengo la versión Reina Valera, pero tengo también la versión Palabra de Dios para Todos. Tengo tres versiones, bueno, puedo tener más, pero por ahora esto. Entonces voy a usar la versión de las Américas, Romanos 4 del 9 al 12 dice así. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos a Abraham, la fe fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada siendo circunciso o incircunciso, no siendo circunciso, no siendo incircunciso? Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era circunciso. Ok, entonces Ah, vamos a entrar a la exposición de la palabra. Vimos la semana pasada, capítulo 4 de Romanos, cómo Pablo utiliza dos textos, ¿no?, para fundamentar la doctrina de la justificación ante Dios por la fe y no por las obras de la ley. Esto es muy importante porque nos ayuda a nosotros a entender, ¿no?, cuál es la doctrina bíblica en cuanto a cómo estar bien con Dios. Esto es muy importante que nosotros sepamos, ¿no? Dice ahí que pues diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Eso lo vemos nosotros
adelante en Génesis. Entonces estamos viendo aquí, ¿no? En Génesis 15:6 se puede ver eso, esa promesa, que Abraham fue justificado ante Dios antes de las obras de la ley. Las obras de la ley, todos saben que fue dada por Dios a Moisés 400 años más tarde. Abraham no. Abraham le dio la promesa mesiánica, de que la salvación es por gracia y no por las obras de la ley. Entonces vemos aquí que Abraham, siendo incircuncidado, sin haber tenido las tablas de la ley, Dios lo justificó por la sola fe, porque creyó. ¿Ve? Creyó. Aquí también dice creyó. Y aquí también creyó. Entonces vemos que Dios justificó a Abraham. La palabra justificar es estar bien con Dios. Entonces, la idea no es que, bueno, yo tengo que hacer buenas obras para estar bien con Dios. Si se pudiera, está bien, pero somos imperfectos, pecadores. Nadie cumple la ley de Dios. Por lo tanto, la ley, en vez de salvarnos, nos condena. Entonces, la única forma es por la fe. Pero hay algo muy interesante aquí. Porque dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, no fue tampoco la fe de Abraham que él tuvo fe en sí. ¿Quién le dio esa fe a Abraham? Hebreos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Dios le dio esa fe a Abraham. Usted tiene que tener eso en cuenta, hermano. Si usted me dice dónde dice, pues acabo de decirle en Hebreos. ¿No? Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces, abra su Biblia. Yo quiero que en ese momento esté viendo la conexión. El tema de hoy yo lo titulé La bienaventuranza de la justificación por la fe. Pero bien podría llamarse la salvación siempre fue por gracia, porque lo fue por gracia. Nadie, absolutamente nadie dentro de la narrativa bíblica, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, fue salvo por las obras de la ley. Nadie. No hubo, ni Abraham, ni Adán. Adán pecó contra Dios, fue expulsado del paraíso, y a partir de ese entonces el hombre ha estado en pecado, el hombre muere. Dios le tuvo que dar la ley a Moisés, donde están todas las especificaciones, instrucciones morales y rituales, en donde indica de que el derramamiento de sangre es necesario, importante, para estar justificados ante Dios. Y el derramamiento de sangre es importante porque la ira de Dios está sobre los hombres. O sea, la evidencia de que uno tiene que matar y derramar sangre implica de que Dios está airado con el hombre. En el antiguo pacto, los hombres tenían que sacrificar animales, becerros, machos cabríos, palomas, para que de esa forma la sangre del animal simbolizara que él está muriendo por los pecados cometidos. Pero como dice Hebreos, ninguna sangre de animal puede quitarle el pecado. Era un símbolo, eran sombras de la realidad que iba a venir, y la realidad que iba a venir es Jesucristo, el Hijo de Dios. Su sacrificio eterno, perfecto, una vez y solamente una vez para siempre, quita los pecados de su pueblo, de nadie más, ¿no? Entonces, cuando vemos más adelante, vemos aquí que Pablo dice, como también, dice, David habla de esta bendición. David es el que escribió los Salmos. Ahora, dice la palabra bendición. La palabra bendición es una palabra que viene del griego Macario. Macario es una palabra griega que significa bendito, bendición. Ahora, Macario también, como vuelvo a decir siempre, es un nombre, ¿no?, que lo ponen a las personas, don Macario o Macaria. Bueno, le voy a decir la noticia a usted. Si usted conoce a alguien que se llama Macario o Macaria, no es español, es griego. La persona de repente no sabe que su nombre es griego, pero es griego. La palabra Macario se traduce al español como bendición.
¿no? Como bendición. Entonces, dice, David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Yo quiero que entienda esto. Si alguien le dice a usted cómo se salvaban antes, ante Dios, la salvación siempre fue por gracia, hermano. La salvación siempre fue por gracia. Lo estoy repitiendo. Esto lo he repetido por 5 o 6 años. Yo quiero que escuche, se lo grabe, lo escriba, memorice. La salvación siempre fue por gracia, no por las obras de la ley. Y aquí dice, David, mire, estoy apuntando, habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras de la ley. Y eso está en los Salmos. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo que los Salmos, la ley y los profetas hablan de mí, hablan de mí, hablan de mí. Entonces, si hablan de Jesús, significa que los hombres eran salvos por la gracia de Dios con fe en Jesucristo. Con fe en Jesucristo, porque Pedro dice, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Ok, si no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, ¿significa eso que los del Antiguo Testamento se salvaban por Cristo? Vuelvo a repetir, ¿qué dice Pedro? Que no hay otro nombre. Oh, entonces la respuesta es que se salvaban por Jesucristo. ¿Qué dice Pedro? No hay otro nombre. Oh, ok, entonces se salvaban por Jesucristo. Exacto, porque Pedro lo está diciendo, no hay otro nombre. Si Pedro hubiera dicho, ¿saben qué? En el Antiguo Testamento había otro nombre y ahora hay otro nombre en Jesucristo, en el Nuevo Testamento, bueno, ya se entiende. Pero cuando dice categóricamente, absolutamente, que no hay otro nombre presente, implica el pasado, el presente y el futuro. Es imposible que Dios haya usado otro nombre por el cual se salvaran en el Antiguo Testamento y luego lo cambia con Jesucristo. No, siempre la salvación fue por gracia. Siempre la salvación Dios justificaba. Aquí está. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. ¿Se dan cuenta? Cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y esto es bien interesante porque ¿cómo no va a tomar en cuenta el Señor? Porque Él no quiere tomarlo en cuenta. Él es Dios. Ahora, lo que no dice ahí es lo que dice todas las Sagradas Escrituras. Hubo sacrificio por ese pecado. La sangre de los machos cabríos era la sombra de la realidad que iba a venir, que es Jesucristo. Entonces, si se dan cuenta, todos se salvaban. Dios salvaba a su pueblo, no porque cumplían la ley. Nadie cumplió la ley. Lo salvaba por gracia, porque ellos le pedían perdón. Lea, hermano, usted es cristiano, lea Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Lea Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Ahí va a ver usted cómo cuando el pueblo de Israel pecaba, Dios los castigaba, luego se arrepentía, Dios los perdonaba, luego pecaban, Dios los castigaba, luego se arrepentían, Dios les perdonaba. En ninguna parte se ve que Dios les perdonaba porque cumplieron la ley. ¿Sabe por qué? Porque nadie cumple la ley. Es imposible que cumplan la ley. Es imposible que cumplan la ley. ¿Se da cuenta? Entonces, usted tiene que entender la doctrina bíblica. Si alguien le dice a usted, a ver, cristiano, tú, explícame cómo el hombre puede estar bien con Dios. El hombre puede estar bien con Dios cuando el hombre es declarado justo ante Dios. Porque Dios quiere un hombre justo. Pero como nadie es justo, entonces hay un problema ahí. ¿Cómo vamos a ser justos ante Dios si no podemos ser justos? Bueno, alguien tiene que presentarse en lugar de nosotros siendo justo. Otro hombre no puede, porque todos somos injustos, todos somos pecadores, todos somos imperfectos, todos somos malagradecidos. Nuestro corazón está en tinieblas, la ira de Dios está sobre nosotros. Prácticamente no merecemos nada, porque estamos condenados. Entonces, ¿cómo puedo estar bien con Dios? Esa es una buena pregunta. Que dice ahí, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. Dios es el que decide.
Dios decide eso. Dios demanda por eso el perdón. El perdón que Dios está demandando es, Señor, ¿sabe que yo soy un bueno para nada? Yo no sirvo absolutamente para nada. Cuando quiero cumplir tu ley, no me gusta tu ley, lo aborrezco, por eso soy pecador. No quiero hacer lo que me da la gana, por eso soy condenado. Pero no quiero tampoco condenarme. ¿Qué puedo hacer? Tienes que arrepentirte. El arrepentimiento significa, Señor, reconozco todo lo vil que soy, porque no puedo. No puedo, no me gusta escuchar tu ley, detesto, quiero hacer lo que me da la gana, seguir al Padre de las tinieblas porque me gusta, pero no quiero condenarme. Y cumplir tu ley tampoco puedo. Entonces ahí es donde Dios, en su misericordia, Él, no nosotros, dice, ok, voy a elegir a los que yo quiero. Bueno, pero ¿en base a qué lo vas a elegir? Bueno, porque soy Dios. Nadie me va a decir a mí a quién tengo que elegir, a quién no. Yo elijo a quien quiero y a quien no quiero yo elijo. Bueno, voy a elegir a este grupo. Pero no porque es mejor que ustedes, no, este grupo es peor que ustedes, pero yo los quiero elegir. Ah, pero eso no es solamente gratis. Gratis para ellos, pero en realidad no es gratis, porque ese pecado de ellos tiene que ser, alguien tiene que expiar sus pecados. ¿Quién va a expiar sus pecados? ¿Quién va a hacer como propiciación de sus pecados? Pues tiene que ser alguien perfecto. La sangre de los machos cabríos no puede, porque la sangre de los machos cabríos no limpian nada. Es solamente un símbolo de la realidad. ¿Y cuál es ese símbolo? El símbolo apunta a la realidad que es la sangre perfecta de un ser perfecto que se convierte también, se hace hombre, pero que también es divino. Es mi Hijo Jesús, el Salvador, convertido en el Mesías porque yo lo ungí desde el principio. De ahí viene la palabra Mashiach. Recuerde, Jesús es Salvador. Mi Hijo, el Salvador ungido, es el que les va a cubrir, ser de propiciación y expiar los pecados de mi pueblo, no de todos, porque no todos van a ser salvos, solamente de mi pueblo. ¿Qué tienen que hacer ellos? Reconocer su pecado, arrepentirse y creer en Jesucristo mi Hijo. Eso siempre fue la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Sí, así que usted ya sabe, cuando él le pregunta cómo se salvaban antes, ni siquiera tiene que decir, uy, ya no sé lo que voy a decir. No, sí sabe lo que tiene que decir. La Biblia dice, no hay otro nombre bajo el cielo que fue dado a los hombres. Y eso fue siempre. Eso fue siempre. La salvación siempre fue por gracia, por fe en Jesucristo. No hay otra forma en que fueron salvos. No existe. No hubo. No hay. Ahí está. David dice, bienaventurado aquellos que cumplieron la ley y fueron perdonados. Oh, disculpe, no dice eso. Dice, aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. Entonces viene, después de eso, ¿no? El versículo 9 dice, ¿es pues esta bendición solo ah, para los circuncisos? No. Saben que la palabra circunciso significa aquellos que no han sido cortados el prepucio, o sea, los judíos. Ellos están circuncidados. O también para los circuncisos, o sea, los gentiles. No, porque decimos a Abraham la fe, perdón, le fue contada por justicia. Eso está en Génesis 15:6. Quiere decir que Abraham, cuando creyó en Dios, le fue contada por justicia. Quiere decir que él no tuvo que cumplir la ley moral para estar justo ante Dios, sino que su fe la justificó. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 10. Entonces, es una conjunción, ¿no? Entonces, es una conjunción lógica, ya que Abraham, su fe le fue contada por justicia. ¿Cómo le fue contada por justicia? Claro, la palabra contada del griego significa dar crédito, acreditar, atribuir. Ahora, Abraham no se hizo justo. Hay una gran diferencia. Mucha gente dice, oh, Abraham se hizo justo. No, dice, se le fue contada por justicia, o sea, se le acreditó como justicia su fe.
Él no se convirtió en una persona perfecta y justa, sino que fue declarado justo, que es diferente. Recuerda el concepto. Usted tiene que entender, esto es de doctrina bíblica. No significa que Abraham se hizo justo, sino se le acreditó la justicia por fe. Él tuvo que haber cumplido la ley para ser declarado justo y ser justo, pero como es imposible, entonces su fe se le fue cantada por justicia. Entonces se toma su fe, es como que usted va al banco y quiere abrir la cuenta a su hijo. Su hijo no trabaja, no tiene dinero, pero dice, yo quiero abrir la cuenta por mi hijo. ¿Ok? ¿Tiene dinero su hijo? Sí, es mi dinero que lo voy a poner en su cuenta. Una vez que mi dinero esté en la cuenta de él, ese dinero que es mío y está en su cuenta, se convierte en dinero de él, como que si él hubiera trabajado ese dinero. Ok, legalmente está bien, porque una vez que el dinero está en nombre del niño, ese dinero es dinero de él. Él no lo trabajó, él no hizo nada por ese dinero. En realidad no es dinero de él, es dinero del papá. Pero el padre pone, le acredita, le atribuye su dinero a su hijo. ¿Me entiende? Es igual. Entonces, Dios atribuye, acredita la fe de Abraham como que si fuera justa. Porque es imposible que Abraham haya cumplido la ley o pueda cumplir la ley. Nadie, usted y yo, no podemos cumplir la ley. A ver, ¿cuándo fue la última vez que usted cumplió los 10 mandamientos? Nunca. Entonces, no somos justos ante Dios. Por eso, dice aquí, ¿cómo le fue contar a Abraham esa justicia? ¿No? Versículo 10. ¿Siendo circunciso? No. ¿Por qué no? Porque siendo circunciso implica de que Abraham hubiera sido ya, se le hubiera cortado el prepucio o bajo la ley. Entonces, no hubo en ese momento la ley. ¿O incircunciso? Claro que fue incircunciso. Porque después que creyó, entonces Dios manda que fuera circuncidado. Y aquí dice, no, no siendo circunciso, sino más bien siendo incircunciso. Ahí está. Mire, incircunciso. Incircunciso significa que fue antes que se le cortara el prepucio. Que Abraham fue justificado por la fe. Ahora, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. 11. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras era incircunciso. Entonces, la circuncisión es señal y sello. ¿Es señal y sello de qué? De la justicia de la fe. Entonces, cuando los judíos comienzan a circuncidarse, es señal, ¿no?, de que están justos ante Dios y es un sello de que esa justicia se les pone a ellos ante Dios. La circuncisión no les hace justos. Es un señal, es un signo, es una señal, es un sello. Es un sello, señal y sello. Señal y sello. Eso escríbanlo, porque esto va a venir en el examen. Usted tiene que conocer estas palabras. Por eso nosotros estamos aquí haciendo exégesis. ¿Me entiende? La circuncisión, el corte del prepucio, es una señal, pero al mismo tiempo es un sello de la justicia de la fe. ¿Qué quiere decir justicia de la fe? Que la fe nos pone justos ante Dios, que tenía mientras aún era incircunciso. O sea, Abraham fue hecho justo, salvo, antes que sea circuncidado, porque la circuncisión que viene después es una señal y un sello de la justicia que Dios le dio a él. Ok, 11, y dice, mientras era incircunciso. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que fue hecho justo antes de la circuncisión? Para que fuese padre de todos los que creen sin ser circuncidados. Yo le pregunto a usted, ¿quiénes son aquellos que creen sin ser circuncidados? Los que creen sin ser circuncidados, y quiero que ustedes tomen atención, somos nosotros. Somos nosotros. Ahora, usted tiene que preocuparse en conocer esto. Porque si usted no conoce esto, usted no conoce nada de la doctrina cristiana. Sinceramente, si no conoce esto, usted
bueno, yo diría hasta qué punto su fe es cristiana. Y si no es, entonces usted tiene la libertad de ir y ver un partido de fútbol, porque no lo es. Pero si usted realmente quiere conocer su doctrina cristiana, su fe, ¿qué es lo que yo creo? ¿O solamente estoy perdiendo mi tiempo aquí como un religioso? No, usted tiene que saber por qué es cristiano, por qué cree en Cristo, por qué es salvo. Si el evangelicalismo ha desvirtuado, ha perturbado, ha embrutecido la mente de los evangélicos, porque con solamente decir sonríe, Cristo te ama, ya son cristianos. Levante la mano, repita esta oración. Eso no significa nada. Usted tiene que conocer. Por eso ¿por qué cree que Pablo escribe todo esto? Porque no tenía nada que hacer el pobre. No, Pablo escribe todo esto porque justamente le está enseñando doctrina. Doctrina. Repita, doctrina. La doctrina es importante. Usted tiene que conocer. Ya no puede estar usted siendo un cristiano que no conoce su fe. Y realmente, hasta cierto punto, ya es molestoso cuando se conoce a cristianos que tienen muchos años y no saben por qué es cristiano. No saben articular su fe. Cuando uno es niño, 1 o 2 años, bueno, el niño cuando camina se cae porque está aprendiendo a caminar. Sus músculos, su coordinación, su mente, está ayudando al niño que ya no tiene que gatear, sino tiene que caminar. Pero si el niño tiene 10 años y se va cayendo, acá hay un problema. A 10 años, o realmente tiene problemas físicos, neurológicos, que no puede caminar, lo cual es enfermo, o pues algo pasa aquí. Es igual con el cristiano. Si el cristiano tiene pocos meses de ser convertido, se entiende. Pero si tiene 10 años y no sabe, acá hay un problema, un gran problema. O nunca fue cristiano, por eso no le interesó, o bueno, o- o hay algo aquí que cuestiona su fe bíblica. 5 o 10 años es suficiente para que usted conozca la doctrina cristiana. Y esto, yo no lo inventé, esto lo está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que la razón por la cual Abraham fue justificado por la fe sin ser circuncidado, aquí está el propósito, ¿ve? Para es propósito, propósito, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidado. O sea, Abraham es nuestro padre. Abraham, ahí dice, ¿ok? Para que nadie le diga, ¿con dónde dice que es nuestro padre? Porque así es la gente, ¿no? La gente evangélica es ignorante, no sabe. Dice, aquí dice, para que, ¿no? Fuese padre, aquí está, de todos los que se creen sin ser circuncidados. O sea, los gentiles, usted, nosotros. ¿A fin de qué? Ahí está el propósito. ¿Para qué tiene que ser padre? Que la justicia también a ellos les fuera imputada. O sea, acreditara. O sea, no hay necesidad de ser judíos. O sea, un hombre gentil. No se le tiene que hacer circuncisión para que sea parte de la herencia de Abraham. Eso creían los judíos. Pablo dice, no, no tienen que circuncidarse. Bueno, si quieren, háganlo. Pero la circuncisión no les pone bien con Dios. Es la fe en Jesucristo. Dice, ¿por qué? Porque recuerda que Abraham fue hecho justo o fue declarado justo por la fe antes de ser circuncidado. Antes de ser circuncidado. ¿Me entiende? Entonces, ya que él fue hecho o declarado justo antes de ser circuncidado, entonces nosotros que somos gentiles no tenemos que circuncidarnos. Primero, para ser justos, es la fe en Jesucristo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué dice el versículo 12? Dice, vamos a subir un poco más. Dice, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham,
cuando eres incircunciso. ¿De qué habla el versículo 12? Está hablando ahora de los judíos. Los judíos, Pablo los llama circuncidados, porque fueron circuncidados. Entonces, bien interesante, porque el 12 es para el judío, ya no para el gentil. ¿Qué le dice al judío? Le dice, mira, Abraham es padre también de ustedes, sí. Pero no solamente de ustedes que son judíos, sino de los judíos que siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham. O sea que Abraham es también padre de los judíos, pero la promesa, esa bendición, es para los judíos que siguen en los pasos de Abraham. ¿Qué quiere decir seguir en los pasos de Abraham? Eso es para el judío. Seguir en los pasos de Abraham está diciendo al judío que tu circuncisión no te justifica ante Dios. Lo que te justifica ante Dios es tu fe. Eso le está diciendo Pablo al judío. O sea, tú puedes haber circuncidado, sí, pero esta bendición, este padre, ser padre de los judíos, no solamente es porque eres judío, sino si tienes la fe también de Abraham. Entonces, el versículo 11 es para el gentil, versículo 12 para el judío. Ahora, esta es lo que Pablo dice, bendición. ¿Cuál es la bendición que habla Pablo? Que dice el versículo 6. Dice, como también David habla de la bendición. ¿Cuál bendición? Versículo 5. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en el que justifica al impío, su fe le fue contada por justicia. Esta es la bendición. La fe que se le cuenta como justicia es la bendición que habla David, y es la bendición para los circuncisos y también para los incircuncisos, porque Abraham fue hecho o declarado justo cuando estaba incircunciso. Y después, claro, se le da la circuncisión como señal de que es justificado y como sello de que es verdad, de que es aplicado. Entonces, señal y sello vienen a ser los sacramentos, como el bautismo. El bautismo es señal y sello de ser parte del pueblo de Dios. Entonces, señal y sello es realmente los signos y el sello del pacto abrámico que se cumple en Jesucristo. Los que estamos en Cristo somos parte, herederos del pacto abrámico. ¿Ok? Muy bien, hermanos, aquí vamos a terminar esta mañana. Hay mucho que seguir, voy a escribir más de esto y vamos a seguir según la voluntad de Dios el próximo día del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia, que tu gracia nos ayude a entender las verdades de tu palabra. Sigamos aprendiendo, creciendo en el conocimiento de la verdad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Recuerde, hoy es día del Señor. Ya sabe lo que tiene que hacer hoy, orar. Tiene que leer la Biblia, tiene que estudiar la Biblia, tiene que hacer todo aquello para que su alma, su espíritu, le crezca en el conocimiento de la verdad. Hoy día del Señor, dele gracias a Dios por todos los beneficios que les da a usted, por todo, absolutamente por todo. Amén.